Yo los veo con cara de querer estudiar, así es que Sí, ya. Comencemos. Me voy a mostrar solamente para que me saluden, para que sepan que soy yo, para que después no digan, no, si no pues ha grabado Qué antes, si no es grabación. previa grabación. ya. Es Hola. bot. Hola. 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 Hola a todos. Sí, hola, hola a todos. Hola a todos. Hola. Ya me han visto mucho, así que Se me han visto desaparece. Todos demasiado. siempre. Así que ahora vamos a estudiar. ¿En qué quedamos la última vez? Si alguien me dice. No, ahí no, en eso no. Qué participación veo. De a uno, de a uno. En los adjetivos, recuerdo que yo le pregunté cómo se decía que alguien era cuadrado y ahí nos empezó a decir lo de corto, largo. Verdad, verdad, sí. Y los adjetivos y al final no, los últimos minutos nos quedamos haciendo unos ejercicios. Claro, Sí, entonces que el vamos a último seguir. ejercicio fue que la casa era alta, era un edificio. Se sentó unas láminas y entonces ahí en eso nos quedamos, en el último ejercicio. Que la Perfecto. casa era. Entonces vamos a seguir un poquito con los adjetivos para ver si terminamos el capítulo de los adjetivos y ya ahí en adelante seguimos ya con los que son las preposiciones y los adverbios. Me desaparezco unos minutos, así es que hasta luego, nos vemos. Pero me van a escuchar, no se preocupen. Les voy a compartir mi pantalla, para que ustedes vean ahí. Ahí estamos. Vamos a hacer alguna pregunta. Primero que todo, los adjetivos todos lo entienden lo que es, lo que son, cómo se forman, dónde se colocan, ¿no? Y si no lo saben, bueno, hacemos un repaso rapidito. Habíamos visto qué es lo que son los adjetivos. Habíamos visto algunos adjetivos aquí que teníamos en rojo ahí. Disculpen, este material todavía no se los envío yo, ¿no? No, todavía no. No, No, no. todavía no, esperando lo estamos. Ah, esperando, eso. Bueno, disculpen. Habíamos visto lo que eran los adjetivos y lo que vimos después fue cómo se coloca el adjetivo, dónde se coloca en la oración. Eso también lo estuvimos hablando varias veces. Ya que los adjetivos pueden estar delante del sustantivo y la mayoría de las veces, casi el adjetivo va siempre ahí, delante del sustantivo. Pero también tenemos, me disculpan, porque como yo estoy solo aquí, pues tengo que darle permiso a la gente para que entre. A ver, aló, ¿quién está? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Se fue, de seguro era de esos chicos que tocan Cristo. Sí, exactamente, de esos. Bueno, habíamos visto la colocación o la ubicación del adjetivo que se coloca delante del sustantivo, y eso es lo más importante, una de las cosas más importantes, una de las cosas más importantes que lo que ustedes tienen que tener presente son que los adjetivos la mayoría de las veces están delante del sustantivo, y eso es importantísimo en el idioma sueco. Ahora, los adjetivos que están después del sustantivo, habíamos quedado de acuerdo, mejor dicho, no de acuerdo porque eso ya está listo, ¿no? Sino que lo que le dije yo es que la condición ahí es que tiene que ir un verbo que es el verbo ser o estar, bora, y un verbo que se llama bliva, que siempre es difícil de ¿cómo se llama?, de traducir. ¿Cómo lo podrían traducir ustedes? Llegar a ser, Llegar a ser, convertirse en, o el convertirse become. en, claro, llegar a ser, convertirse en. No, eh, claro, aquí le habíamos visto que el Bora es cero estar, claro, el cero estar en inglés el to be, y el bliva era el que yo les había dicho incluso que el bliva era como el become, ¿no? Una cosa así.
Claro, se puede usar para otras cositas también. Pero con esas condiciones del verbo ser o estar, el adjetivo está después del sustantivo. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo lo que es el sustantivo. Por ejemplo, esto es redondo. Él llegó a ser, o mejor dicho, él se puso grande o él se hizo grande. No, o sea, Stina era dulce. O sea, están hablando de las cualidades de una persona, ¿no? De una persona, de cosas. Entonces, por eso, al estar el verbo ser o estar o el verbo bliva, ahora le bliva, entonces es la parte donde el adjetivo puede estar después del sustantivo. Pero si no, siempre el adjetivo va antes del sustantivo. Todo lo que ustedes quieran decir, mira, mi amigo se compró un auto bien bonito, rojo, y con todas esas cosas, todos esos adjetivos, usted sabe que en sueco, al convertir la oración en sueco, los adjetivos lo colocan antes del sustantivo, que es bil, auto, ¿no? El carro. Es lo que dice aquí, que no es necesario tener un adjetivo delante del sustantivo, sino que se pueden tener varios, 3, 10, 50, los que uno quiere. Pero esto es lo importantísimo del adjetivo, la colocación, la ubicación del adjetivo en la oración, delante del sustantivo, no después. Ese es de los errores más grandes que se cometen, por ejemplo, cuando uno sabe español, de eso de que, no, pues si el adjetivo va siempre después del sustantivo, pero en estos idiomas, bueno, ¿cómo es el inglés? A ver. Es similar, en inglés es similar. Especialmente igual se utiliza lo mismo de que, por ejemplo, el verbo to be, Claro, se utiliza para poder decir el estado de eso. Por ejemplo, eh, she is beautiful, claro, para dar un ejemplo. claro, claro, ella es linda, ¿no? Por ejemplo, como decíamos aquí, Stina Bosse, Stina was beautiful, ¿no? Una cosa así, ¿no? Claro, es lo mismo, sí, se usa, pero también se usa cuando hablamos en forma ¿cómo se llama? Indefinida o definida, el adjetivo siempre va de beautiful girl, no dicen the girl beautiful, the beautiful girl. Es más o Sí, menos parecido, ¿no? Más o menos la estructura es la misma. exacto. Y los ejemplos también casi similares, por ejemplo, en inglés utilizan bien el ejemplo de el carro rojo, Claro, the red car. claro, exacto. Con decir que una cosa es decir el carro rojo, un carro rojo, a decir el carro es rojo, porque ya el es ya estamos usando el verbo to be, o mejor dicho, ser o estar. Exacto, Claro, entonces para nosotros decimos el carro rojo, un carro rojo y el carro es rojo. Para nosotros en español el rojo siempre va después del sustantivo. Pero en esto, por ejemplo, en inglés, como en el sueco es lo mismo, sino que la forma indefinida y definida va delante del sustantivo y cuando se usa el verbo vara, el de to be, el ser o estar o el believe, va después. Sí, es igual, perfecto. Entonces, a ustedes les cuesta menos por lo menos esa estructura. Pero es una cosa que la gente que no ha estudiado inglés o que no está muy metida en la cosa de los idiomas, se tiene que actualizar o, mejor dicho, convencer de que la cosa es así, ¿no? Otra de las cosas... Sonó la campana otra vez. ¿Quién quiere entrar? Maggie quiere entrar. Maggie, le damos su permiso para que entre. A ver. Ya. Entonces, luego, después de eso, vimos también algunos adjetivos que están después del sustantivo, que pueden estar después del sustantivo, pero más que nada, y lo que le decía yo, leg marketil, que significa ojo, describen a personas y animales, ¿no? Cuando están describiendo a personas o animales, entonces estamos diciendo de que, y esto si se dan cuenta, hell, ensam, trött, glad, ensam, ledsen, pig o trött, porque eso los traducimos, ¿no? Triste, cansado, solo, alegre, todas esas cosas, si se dan cuenta, el adjetivo, ¿qué es lo que? No es un adjetivo concreto, sino que es un adjetivo ¿de qué? ¿De qué podría ser? ah, De estado, ¿no? Emociones. claro.
como un adjetivo de estado, un adjetivo de ¿cómo se llama? No es, por ejemplo, que este corrió rojo, ¿no? O azul, o de colores, no, sino que son estados de ánimo. El estado en el que se encuentra algo. Claro, una cosa así. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Joel cansado es un estado del personal cansado. Y la otra, cuando también Eva estaba sola, también, o sea, ella estaba sola. O sea, no son adjetivos concretos, sino que son adjetivos más ¿cómo se llama? No son cuantitativos, o sea, no son adjetivos que se pueden contar, ¿no? Eso es importante tenerlo presente también, ¿no? Habíamos quedado en eso y lo que íbamos a empezar ahora es lo que hemos hablado muchas veces, que es persona, está esperando en que la dejen entrar. Alma se salió, ¿qué le pasó? A ver, ya ahí volvió Alma. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la flexión del adjetivo, böining, que es flexión o ¿qué es lo que es? Aquí está en español, flexión del adjetivo. Böining, ¿cómo se le puede decir aparte de flexión? Solamente para que entienda la palabra böining. Aparte de flexión, ¿cómo se les puede decir? ¿Qué se hace con los verbos? ¿Se modifican o se cambian? Sí, pero se hace otra cosa cuando conjugan. se conjugan. Exactamente. Entonces, lo que es el böining en realidad, cuando hablan de böining aquí en sueco, es la conjugación del adjetivo. Pero se habla mucho de la conjugación de los verbos, porque los verbos se conjugan. Entonces aquí, para cuando hablamos de adjetivo, sustantivo, todo lo demás, hablamos de la flexión, que viene siendo lo mismo en realidad. Dice, du ändrar form på, o sea, entre paréntesis, böjer. Y ändrar, ¿usted sabe lo que es el verbo ändrar? ¿Qué se le puede ocurrir? Ändra. ¿Sí? Cambiar. Por ejemplo, en ändring, por ejemplo, también, que viene de endra, que es cambiar, en ändring ya pasa a sustantivo, se hace un verbo que se dice sustantivo, sería un ¿qué? Cambio. Un cambio. Y una cosa que es cambiable, que se puede ser redonda o cuadrada y uno lo va cambiando. Sería eso como un adjetivo, ¿no es cierto? Una cosa que es flexible, cambiante. Es un adjetivo, ¿no? Ahí primero tenemos el verbo, después tenemos como sustantivo y después como adjetivo se usa la palabra algo que ändringsbar. Esto se puede traducir como cambiable. Yo le hago la pregunta ahora, ¿existe la palabra cambiable? Sí, en español sí. ¿Sí? Acá en español es más, usamos más como cambiante. Una persona que cambia de ánimo todo el tiempo o de genio, ¿cómo se le puede hacer? Bipolar. Bipolar, sí. Ya, bueno, pues bipolar, bueno, también se le puede decir loco, ya. Pero bueno, una cosa que cambia de forma, entonces no decimos, esta cosa es bipolar. No. Modificable, flexible. Cambiante. Sí, es cambiante, cualquiera. Cambiante, lo vamos a buscar, lo vamos a preguntar a nuestro amigo, para que no, aquí el problema no lo tenemos en el sueco, sino que lo tenemos en el español. Profesor, yo tengo una pregunta. Una sola. Qué bueno. Por ahorita sí. Dígame. Buenos días. Buenos días.
este verbo se puede ocupar simplemente como para, bueno, mejor lo voy a hacer de esta manera. Este verbo se puede ocupar como para hablar del cambio del tiempo, las horas y cosas así. Sí, por ejemplo, si yo coloco entra ti, ¿cómo se podría traducir eso? ¿Cambiar qué? Como cambio de hora. Cambiar la hora. Entra tiden. Ya se lo pongo así. Entra tiden, cambiar la hora. Se puede poner así. Pero no se utiliza como mover una cosa de un lado para otra. Porque nosotros, ¿cómo decimos cuando nos vamos de una casa a otra casa? Nos Mudamos. mudarse. Pero mucha gente dice nos cambiamos de casa. Ahora yo no sé. Eso se dice mucho en Chile. Yo no sé si en El Salvador usan la palabra, ¿sabes? No, me tengo que cambiar. Sí, sí, O se usa también. mucho mudarse. No, se utiliza cambiar. Porque ahí se usa el otro que se dice flytta. Y flytta es mudar, cambiar, ubicar en otro lado, una cosa así, ¿no? Mover de una cosa de un lado a otro lado, ese flytta. ¿Entiendes? Yo tengo yo tengo un bolígrafo a mi izquierda, lo tomo, lo levanto y lo pongo a la derecha. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Endra o estoy flytta? Lista. Flytta, exacto. Flita. Flita. Podría entenderse como uno sería cosas tangibles y el otro sería cosas no tangibles. También puede ser. Por ejemplo, si yo le quiero cambiar la forma a mi auto, ¿qué diría yo? Flytta de entrar. Endra. Entrar, Endra. claro. No flytta. Flytta, lo único que interesante que ustedes tienen que aprender es que flytta es mover una cosa de un lugar a otro lugar. O sea, tú estás moviendo algo. Por eso cuando aquí se mudan, por ejemplo, dice flytta, usan otra vez el ping ping. Ping ping. ¿Y quién colocó la pantalla verde? A la Gabriela y Jackie. Gabriela y Jackie. Bueno, ya. Miren, y otra cosita, porque estas cosas a mí me gusta tomarlas así en la carrera, ¿no? En el cambio. Flitta, aquí solamente para demostrarle ¿cómo se llama? La importancia de la pronunciación. Nosotros hemos hablado muchas veces de vocales cortas y vocales largas, ¿correcto? Sí, Ya, y decimos que la vocales corta es cuando, ¿qué requisito? Y la vocal larga, ¿qué requisito? Entre dos consonantes. ¿Qué es lo que es? ¿Corta o larga? Cuando está la vocal delante de dos consonantes, ¿es corta o es larga? Estamos haciendo un test hoy día. Cuando está la vocal delante de una consonante, ¿es corta o es larga? A ver, ya, ahí se cayeron todos callados. De una es larga. ¿Perdón? Cuando hay una consonante. De dos es larga, creo. ¿Cuándo es larga la vocal? Cuando tiene, por ejemplo, flita, cuando se repiten dos letras, recuerdo que era larga porque había que hacer acentuación como en que lleva doble T, flita. Exacto, exacto. Muy bien. O sea, porque la I para nosotros, esa no viene siendo consonante. No, pero que sea, para nosotros en español es consonante, pero aquí es vocal, esta letra, la I. Entonces, como justamente me decía, ¿cómo te llamas tú? ¿Brian? No. Luis, Luis. Como decía Luis,
Es que como, espera un momentito, porque están la gente rezagada, la gente que viene del norte. Entonces, cuando está delante de dos, cuando la vocal está delante de dos consonantes, por supuesto, justamente tenía razón lo que nos decía nuestro amigo ahí, que las dos consonantes se pronuncian, y al pronunciar las dos consonantes, automáticamente la vocal queda corta. Flita. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque yo quiero, porque la acentuación la quiero hacer en las dos T. Flita. Entonces ya queda corta ya. Flita. Pero cuando tiene una consonante, ¿cómo se pronunciaría esta? Larga. Larga. Ya. ¿Y cómo sería? Lista. Flita. Flita. No, I. La acentuación es la I. Flita. Frita. No frita, porque estas fritas son la empanada, ¿no? Flita, ¿no? Flita, y la otra es flita. ¿Por qué les digo yo, y eso todo el tiempo les voy a acentuar lo mismo, por qué es importante la pronunciación? Porque flita, en este caso, dijimos que era mudarse, cambiar algo de un lugar a otro, ¿no? Pero flita es, ¿qué creen ustedes que significa? ¿Les digo o los dejo así? Ah. Creo que nos dejó impactados porque el cambio es bien diferente. Exactamente. Entonces, cuando una cosa, Flitter y Wagner en SOC, Flitter y Wagner. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? En SOC, ¿qué es lo que es en SOC? En SOC, una cosa, y Flitter, no con dos T, con una, J, y Wagner, o sea, el agua. En el agua. Ahí está. Una cosa flota en el agua. A decir, eso, por ejemplo. ¿Alguien se le puede ocurrir con el sueco algunas palabritas, vocabulario? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que es yo? Yo. Flyttade, ¿qué creen ustedes que es? Mudarse. Me mudo. Muy bien. Con la terminación ade, ¿qué es lo que es presente o es pasado? Pasado. Pasado. Yo me mudé Entonces yo me mudé, ¿qué es lo que es Igor? ayer. Ayer. Til, para, en, una. No sé si es Y stad, ¿qué es lo que es? La hemos visto. ciudad, ¿no? Ciudad. Entonces, en una ciudad. Otra ciudad. En otra ciudad. A Otra otra ciudad. Claro. Yo De ayer. fui Era ayer otra. a otra ciudad. ¿Se dan cuenta la diferencia entre flyttade y flytter? ¿Sí se dan cuenta de eso? Otra cosa que también es importante, por ejemplo, el infinitivo, esto es flytta y el otro es flytt. ¿Qué pasa? El presente, ¿quién tiene prendido el micrófono? Por favor, que lo... Graciela Margarita. ¿Aló? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Si lo puede, por lo... Sí. Graciela lo tiene. Ya, gracias. Flytta. Flytta habíamos dicho que era mudarse, cambiarse, ¿no? Entonces,
El presente, flytter, y el pasado, como el pasado, si yo se lo escribí hace poco, flyttade, ¿no? Perdón, no, aquí está mal esta. Porque es con flittar, no, flitter, ¿para qué te puse flitter? Flistade. Disculpen, pero que me sonó la campanilla otra vez, aquí estamos como en el boxeo. Cada vez que suena la campanilla, pausa. Vamos a decir Ernesto que entre. Ya, pero flita, que es flotar, el presente es flitter, ahí es flitter, y el pasado es flirt. ¿Se dan cuenta que la conjugación del verbo, o mejor dicho, el tiempo, el tempus, el tiempo del verbo es totalmente diferente, tanto en el presente como en el pasado? Bueno, el infinitivo también. La diferencia está que el infinitivo es casi la misma palabra, pero con una T menos. Profe, ¿y esta T extra o menos indica algún tipo de raíz o algo así por el cual cambie todo eso? No, es solamente así, es que las dos palabras son así, son parecidas. Lo mismo que yo le decía vaso y helado, gloss y glass, es lo mismo, una con una S y la otra con dos S. Pero ahí está la diferencia en la pronunciación, la vocal corta y la vocal larga. Entonces, por eso, si yo digo que, mira, yo tiré una botella al agua y quedó flotando, ¿no? Entonces, si no uso el verbo correcto, entonces yo tiré una botella al agua y se mudó. ¿Para dónde se mudó la botella? ¿Me entienden? Usted entiende lo que les quiero decir, ¿no? Profesor, Sí. solo para aclarar, hay algo, creo que me perdí. El verbo mudarse es con vocal corta. Sí. Y el verbo flotar es con vocal larga. ¿Es así? Exactamente. O sea, la regla es un verbo delante de dos consonantes perdón, verbo dije yo. Una vocal, perdón, una vocal delante de dos consonantes es una vocal corta. Una vocal delante de una consonante es vocal larga. Y yo les dije una vez, yo no sé si se acuerdan, esto no necesitan escribirla, pero más o menos, como se lo expliqué, es más o menos como decir eso. ¿Cómo dirían usted ahí? Lista. Claro, claro, no Flita. sería fliita, no, aquí es como decir fliita, fliita. Entonces, claro, eso es lo que hace la vocal larga. Flita, es como más o menos dos vocales pegaditas juntas, entonces queda el sonido queda un poquito en el aire, flita. Y la otra es flita. ¿Por qué? Porque las dos T se pronuncian, entonces queda flita. Tengo flita. ¿Alguna pregunta sobre esto? Solamente esto se los dije, claro, nos quedamos metidos en esto ahora, pero se los dije solamente por la necesidad de recordarles todo el tiempo de la importancia de la pronunciación. Me esperan un segundito, me voy a tomar una pastilla para el dolor de cabeza, que estas cosas a mí me dan... No, mentira. Adelante, adelante. El Lara de Hartwig. Nos quiso decir que nosotros le damos el dolor de cabeza. No. No quise decir eso. Ni siquiera... Eso es mentira. Ni siquiera Bueno, me lo vámonos. imaginé. Ni siquiera me lo imaginé. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Sobre lo que no estábamos hablando del verbo flista, pero estábamos hablando del verbo endra. Queríamos ver esta palabra, endringsborg, porque estábamos mirando si se podía decir cambiable. Cambiable existe en español, sí, pero vamos a ver cómo lo traduce aquí nuestro amigazo.
Glusbe. Ändringsbar. Lo dice como cambiable. ¿Y qué le puse yo? Cambiante. Viable. No, Viable. Cambiable, claro. Entonces, lo tenemos como cambiable. Correcto. Por ejemplo, por ejemplo, si ustedes ven, no necesitan entender toda la oración, pero si usted dice ändringsbar, aquí dice variable. ¿No? Y es lo que significa en realidad. Entonces, ¿qué pasa a ser? ¿Qué pasa a ser esto? Tenemos aquí ändrar como verbo, ändring como sustantivo y ändringsbar como adjetivo. Se dan cuenta de que muchas de estas palabras se usan, muchos de estos verbos pasan a ser, la mayoría, se transforman en sustantivo y en adjetivo con la terminación correspondiente. ¿Alguna pregunta? Seguimos adelante. Yo, profesor, solo dijo que en Endring era un sustantivo, ¿verdad? Esto sí, porque al decir en, un cambio, ya estamos diciendo que es un sustantivo. Un cambio, el cambio, los cambios, cambios. Entonces ya pasa a ser sustantivo al decir endring. Ah, está bien, gracias. Siempre que se le coloca un artículo, ya sea definido o indefinido, delante de una palabra, pasa a ser un sustantivo. Claro, no se puede decir endrar, no. O sea que endrar ya tiene que cambiar de verbo a sustantivo. Endring. ¿Alguna otra palabra? Perdón, pregunta, ¿no? Bueno, seguimos. Estábamos viendo, recitamos aquí arriba, dice, entonces al decir du ändrar form på, ¿qué quiere decir du ändrar form? Du ändrar form på adjetiven. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien que me lo traduzca rápidamente? Al cambiar la forma del adjetivo, Claro, o sea, no al cambiar, sino que tú cambias la forma del adjetivo, o se cambia la forma del adjetivo, ¿no? Y eso significa böjer, lo que le estaba diciendo yo, böjning, que es lo que es la flexión del adjetivo. Cuando cambia la forma del adjetivo, eso significa flexión del adjetivo. Cuando cambia la forma del verbo, se llama conjugación del verbo. Y aquí dice nar du. ¿Qué significa nar? Eso lo hemos visto. Cuando. Cuando, bien. När du kommunicerar med andra människor. Con otras. Cuando tú te comunicas Con otras, ¿qué? Persona. con otras personas. Personas. Esa palabra mejor la habíamos visto antes. ¿O no se... En. Sí, yo creo que la habíamos visto en un En México. Y manager es, ¿cómo se llama? Es plural. Pero en menija es una persona. Mejor dicho, en menija es... Porque una persona también se puede decir en person. Entonces, en menija es un ser humano, un ser viviente. ¿Cómo se le podría hacer? A ver, si yo digo un ente, ¿qué es para ustedes un ente? un ser, Un ser, ¿no? Pero ser, ¿humano o animal o qué? pues, Un ser una vivo, máquina un ser humana. pensante. Un ser pensante, un ente. Bueno, eso es en menija, un ser humano.
También se puede decir como una persona, pero también existe la palabra en person, que también dice una persona. ¿Cómo lo traducen aquí? Como ser humano, como hombre, un humano. Oh, yo pensé que cuando se escapaba México, era cuando era un ser viviente en general, que sean animales, personas, pero específicamente para seres humanos. Perdón, ¿sabes? Se te escucha bien mal, distorsionada la voz y como que se corta. No entendí sinceramente no entendí lo que has querido decir. Y ahora sí me escuchan bien. Ahora sí. Ok, la pregunta era en Ménica. Menija, Pensé que era cuando era un ser viviente en general. pensante, A humanos o pensantes. Yo lo claro. tomé así como los animales pues que viven, los humanos. Pero yo no sé. Era un ser pensante. Entonces. Claro, un ser pensante. ¿Hay algún animal que piense? No creo. Sí, sí, hay Okay. animales que piensan, sí. Bueno, entonces, Bueno, gracias. claro, el mono, el gorila. Bueno, nosotros tenemos cara de mono también, así que. Ya. Creo que todos piensan, lo que pasa es que nosotros somos más inteligentes, de cierta manera. Eso es lo que creemos nosotros. Y eso creemos, ajá. Tú sabes que el loco dice que todos los demás son locos menos él. Eso es cierto. Sí, al final, eso usemos la teoría de Einstein y eso es relativo. O sea, Relativo. quién es más inteligente y quién es más loco. Exacto. Bueno, vamos a dejar de filosofar, vamos a seguir con esto. Pero es importante, en Pershun es hablar de una persona, en Menija es un humano, pero también se puede usar como persona, en Menija. Porque traducir esto para decir, cuando tú te comunicas con otros seres humanos, es un poquito raro, ¿no? O sea, casi nunca se escribe así, cuando tú te comunicas con otras personas, ¿ya? Dice, adjetives congruens böning, o sea, la flexión congruente o la conjugación congruente. Lo que habíamos visto, y yo se lo nombré anteriormente, en algunas clases anteriormente, dice, congruens böning, ¿qué es lo que es la flexión congruente? Ya, y aquí me lo van a traducir ustedes. När man ändrar form på adjektivet. ¿Qué dice ahí? No sé. Se deben utilizar con la forma del adjetivo o algo así. Ya. Es cuando man ändrar, se cambia forma del adjetivo. Exactamente. Es cuando se cambia la forma del adjetivo. När man ändrar form på adjektivet. Böjer det. O sea, se conjuga. O se flexiona. Dice för att, para, pasa sustantive. Esa palabra pasa es para que se acomode. Pasa es acomodarse, adecuarse al sustantivo. Adaptarse, convenir, quedar, ¿no? Encajar. Bueno, si usamos encajar, pasa, por ejemplo, para que encaje con el sustantivo, para que se adecue, para que se forme al sustantivo. Lo importante de esto es que se entienda la definición. Empecemos por eso. Pregunta o se entiende lo que quiere decir.
sí se entiende. Si se entiende, bueno, uno por lo menos dice que se entiende. ¿Podría repetirlo todo de una en español para entenderlo completamente, por favor? Ya. Vamos a ver aquí. La flexión congruente, o mejor, o la conjugación congruente, es cuando se cambia la forma del adjetivo, o sea, se conjuga para que se adecue al sustantivo. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un sustantivo, el adjetivo tiene que ir en concordancia con el sustantivo. Y eso lo vamos a ver en los ejemplos más abajo, ¿no? A eso le llaman la conjugación congruente o la flexión congruente. O sea, ¿quién es el que manda aquí? ¿El adjetivo o el sustantivo? El sustantivo. Exacto, El porque dice que sustantivo. claro, porque dice que tiene que acomodarse a quién. ¿Quién se acomoda a quién? ¿El sustantivo al adjetivo o el adjetivo al sustantivo? El adjetivo al sustantivo. Exacto, el adjetivo al sustantivo. Eso es lo más importante que hay que aprenderse cuando se trata de lo que es la congruencia, la flexión congruente. Es una cosa más importante de lo que dentro del idioma sueco, que esto de la conjugación congruente. Ahora, si yo le pregunto a un sueco, dime qué es lo que es una congruensböjning, me va a decir, no sé, yo nunca he comido eso. O sea, porque yo creo que ni los suecos muchas veces no saben lo que hablan de conjugación congruente, ¿no? Pero la palabra lo dice congruente, o sea que es que el adjetivo cambia de forma para adecuarse al sustantivo. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que el adjetivo tiene que cambiar de forma para adecuarse al sustantivo. ¿Por qué? ¿Porque el sustantivo cambia todo el tiempo o por qué? Creo que es para adaptarse el tiempo gramatical. ¿El tiempo gramatical? ¿Seguro? ¿Eso no será el verbo el que determina el tiempo gramatical? Yo siento que depende si es en o en. Exactamente. Ahí está. Es para adecuarse al género del sustantivo. Recuerden que el genus o género del sustantivo en español es Singular y plural, o femenino y masculino. masculino, femenino es el género. ¿Y cuál es el género en sueco? Solo singular y plural. En et. O sea que en sueco no hay género masculino femenino, sino que hay en et. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es cuando él cambia el sustantivo. Por eso es que dice que se tiene que adecuarse a la forma del sustantivo. Porque el sustantivo cuando es en, entonces el adjetivo va de una forma. Cuando el sustantivo es et, el adjetivo va de otra forma. Y ya cuando el sustantivo es plural, ya va de otra forma. Y eso es que le quede bien claro, si yo le hago una pregunta en un examen final, ¿qué es lo que es la conjugación congruente? Entonces ustedes me van a decir, pero así esto es fácil. ¿Cierto? Entonces, decimos, exempel po ulika, mira, aquí, eso es lo que veo yo, otra cosa. Mira, exempel på olika kongruensböjningar av adjektiv. ¿Qué dice? Ejemplo por diferentes flexiones congruentes del adjetivo, ¿ya? Pero yo quería verle esta palabra antes de pasar adelante, porque también esta palabra es más o menos al estilo flitta o flittar, flitta o flita, es publica y es publica. ¿Qué significa la primera, creen ustedes? Diferente. Diferente. ¿Y qué significa la segunda? Un accidente. Publica accidente. Accidente. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que cambia aquí? Bueno, la palabra en general es lo mismo, ¿no? Otra vez esa campanita ya me tiene enfermo ya.
Ve que de ahí viene el dolor de cabeza. Yo creo. No de los que están conectados, sino de los que están conectando a la hora. Bueno, aquí viene dos cosas cuando se trata de lo que es la pronunciación. Tenemos I, que es I con la boca bien abierta, I, y con los dientes casi pegados, I. Y la otra I, como lo vimos la vez pasada, es como poniendo la boca así como para dar un besito de piquito así, y uno dice Profesor, I. ¿podría activar su cámara para ver cómo se pronuncia, por favor? Así, ¿ah? Así que con esa quieres. Vamos a ver. Ah, Vamos a ver. ¿Me ven? sí. Ya. Chiquito, pero lo vemos. Es que yo soy chiquito, por eso. La I es como así, como I, así como haciendo sonar los dientes, ¿no? I, se abre bien la boca y I. Y esa I, que suena así como I, así, es esta. Esta otra es también una I, que es, si ustedes colocan la palabra, la boca así, igual como decíamos la pero o sea, poner la boca así, dicen I, pongan la boca así y digan I. Y La una es I, abierta, I, bien abierta, y la otra es I. Ya. ¿Lo vieron o no? I. Bueno, ¿qué pasa? Que al tener, aquí tenemos esta forma, primero que todo la pronunciación de la I. I. Y después tenemos que la I está delante de ¿qué? De una consonante, ¿sí? ¿Sí o no? La I Sí, está profesor. delante de una consonante. Entonces es una I larga. Y la I está delante de ¿cuántas consonantes? Dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Aquí decimos ulica, y aquí decimos ulica. A ver, dígame ulica. Ulica. Y la otra, Ulica. exacto. Ulica y ulica. Si ulica es diferente, muchas veces estos sustantivos, ¿cómo se llama? Adjetivo. Hay veces que el contrario, o sea, el antónimo del adjetivo, hay veces que se construye con la U. O sea, yo le digo la U porque le estoy diciendo en sueco, es la O, ¿no? ¿Por qué? Porque, que estoy dejando la grande aquí. ¿Por qué? Porque el antónimo de ulica es lica, que es igual, similar. Entonces, ulica y lica. ¿Ya? A ver, todos. Ulica Ulica. y lica. Es igual, similar. Y aquí en accidente es ulica y la palabra lica, ¿cuál es el antónimo de accidente? No hay. Porque esto ya no es adjetivo, es sustantivo, ¿cierto? Voy a poner en ulica, accidente. Lica es, ¿qué es lo que es alma? No es alma, sino que le pregunta alma. Lica. ¿Tú has escuchado la palabra lica? O cuando dicen liscatil. Buena suerte. Claro. Entonces, lisca es suerte. Suerte.
Y la expresión que yo le decía, que muchas veces aquí cuando te le dicen, mira, mañana voy a empezar mi nuevo trabajo, o tengo una prueba, o voy a salir a, qué sé yo, a lo uno a otra, y le dicen siempre, esto es típico, licatil, expresión licatil, y es buena suerte. Así que anote esta expresión porque eso es típico que te dicen aquí, mira, pues mañana viajo de vacaciones, licatil, que te vaya bien, el licatil es que te vaya bien, buena suerte, todo eso. O cuando alguien va a conseguir va a una entrevista o va a conseguir un trabajo, le dicen licatil. Claro, que tengas suerte, que te vaya bien, una cosa así, ¿no? Pero lica es suerte. Entonces, ulica es accidente, como que no tienen mucho que ver, ¿no? Pero bueno, pero este adjetivo este es diferente, porque ya son antónimos esos dos, ¿no? Diferente y el antónimo es igual, similar. ¿Preguntas? Seguimos. Ya. ¿Alguna pregunta sobre lo que es la definición de la flexión congruente? ¿No? Por el momento no. Ya. Aquí lo que estábamos conversando, lo que estábamos diciendo recién, aquí lo van a ver en algunos ejemplos. Aquí dice, por ejemplo por diferentes, por eso dice ejemplo por ulica, diferentes. Congruence Böninger, flexiones de congruencia del adjetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, dice röd, rött y röda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto va a ser así, vamos a la siguiente. Rött, röda. ¿Qué significa esto? Eso, el adjetivo de arriba, ¿qué significa? Rojo. 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 Exactamente. Esto es rojo, ¿no? Pero tiene tres formas ahí. Una plural y dos singular. Como lo que tendríamos La nosotros. segunda, Nosotros tendríamos también una plural. Yo sería dos plural, porque tenemos femenino masculino, y dos singular, masculino femenino. Pero aquí el plural es una sola, independiente si es en o et. Pero cuando se trata de singular es röt para los que empiezan con en y röt con t para los que empiezan, los sustantivos que empiezan con et. Profe, Dígame. una pregunta. Sí. Esto de LED en colores aplica, porque he visto que en varios casos aplica para el rojo, pero no sé si aplica también para el resto de colores, como blue, pula. Sí. Este es solamente un ejemplo de rojo. Podemos usar también el gül, amarillo, azul, lo que sea, ¿no? Lo que estamos aplicando aquí no es para los colores, sino que lo que estamos aplicando aquí es para adjetivo en general. Puede ser grande, chico, puede ser gordo, flaco, lo que sea, ¿no? O sea, ahora que este solamente es un ejemplo de un color que resulta ser rojo, ¿no? Pero podría haber sido cualquier otro color. ¿Entiendes? Sí, gracias. Entonces, röt o röda, tenemos dos singulares y una plural. Y ojo, porque esto me lo han preguntado muchas veces. Plural, aquí de röda, vamos a ver el otro ejercicio también. Y es independiente si el sustantivo en singular es en o et. Si el sustantivo en singular es en plural es lo mismo. Si es et, en plural es lo mismo. O sea, plural es para los dos géneros, en o et, plural. Mientras que nosotros en español tenemos para masculino y femenino tanto singular como plural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Alguien que me diga algo, porque si no me siento solo.
algo. Ya, Hasta el momento se entiende. No, sí se entiende. Sí se entiende. A mí me cuesta que se active el micrófono. Exacto. Bueno, röd. Mira, aquí tenemos lo que estábamos hablando, vocal corta, vocal larga. Vocal larga, cuando tiene una consonante, röd. Cuando tiene dos consonantes, rött. Y röda, vocal larga, röda, rött. Entonces ponemos la primera, en Rödbil. Tenemos en, et, Rödskynke. Y röda, que es, en este caso, carameller, que es plural. Dice, la primera dice, en Rödbil körde ljus förbi. Y esto, ¿cómo se podría traducir? Como que un auto rojo acaba de pasar por aquí, delante mío. Eso es, just förbi, o sea, pasó al lado mío. Eso es lo que significa. Esto es la traducción en español. La traducción literal es totalmente diferente, ¿no? Pero lo que pasa es que förbi es una cosa que pasa al lado de uno. Just es como decir justamente. Y körde es el pasado de köra, o sea, de conducir, de manejar. Es el pasado. En bil, entonces, un auto rojo no pasó manejando al lado mío porque el auto no maneja. O sea, pero, entonces, si lo podemos traducir que un auto rojo pasó justo a mi lado, por mi lado. Eso es lo que significa. Han höll upp ett rött skynke. Skynke. Y skynke es una palabra que no se usa mucho, por lo menos yo no lo utilizo mucho, pero significa shall, no envolver, sino que shall, un shall. Ustedes saben lo que es un shall, ¿no? Tipo bufanda. Poncho, tipo poncho, bufanda, algo así, ¿no? Un shall. Entonces, Un chaleco. claro, un shall. Höll upp es el pasado de hålla upp, mantener arriba, o sea, él tenía arriba, o sea, tenía, con la mano levantó, tenía arriba un chal rojo. Un pañuelo, un chal levantado. Claro, pero rojo, Un pañuelo rojo. Y aquí imperativo. Él tenía levantado un chal rojo. Aquí en imperativo, et inte. Et viene del verbo eta, que significa Comer. 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 Et No comas. inte. Que no hay No que- comas, röda, rojos, caramelos, caramelos igual que en español, caramelos, ¿no? O sea, dulces. No coman dulces. Rojos, solo amarillos. Bueno, no es tanto la traducción, sino que el hecho de lo que estamos estudiando aquí, claro, son palabras que se van conociendo de a poco, ustedes van conociendo, ¿no? Pero es la importancia de esto, de usar el adjetivo en forma correcta. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este otro adjetivo. Dyr. También vocal larga. Dyr. Dyrt. Vocal corta. No es dyr, sino que dos consonantes. Dyrt. Dyr. Dyrt. Dyra. ¿Qué significa esta palabra? Caro. Eso. Caro, costoso. Bien, caro. ¿Y cuál es el antónimo de caro? Solamente para molestarlos un poco. Barato. ¿Barato? Claro, barato, pero en español, pero en sueco. Sí, yo sé que
Billy. Y billig es igual Billig. que eso. Billig también Claro. tendría que ser billigt. Y también tendría que ser, ¿qué creen ustedes? Billy. Era, La misma forma que aquí están en dir, dit, dira, es billig, billigt, billiga. Ese es el antónimo, por eso le pongo así yo, antónimo, ¿no? No es igual a. Pero significa caro y esto significa, ¿qué habíamos dicho que significa? barato. 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 Barato, 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 barato. Voy a poner así, ya. Entonces, si se dan cuenta, tenemos las tres formas aquí también. Dos singular, para los que empiezan con en, para los que empiezan con et y un plural, independiente de en o et. Vos, ¿qué creen ustedes que significa vos? Vos, si les digo en español, si ustedes me lo dicen, es por ejemplo donde ponen las rosas. ¿En qué las colocan? ¿En un? ¿Un jarrón? Florero. Florero. Maceta o Florero. florero. No, no, Ya. no para plantar, no maceta. Ah, ok. Florero. Esa que a ustedes les traen los novios, de repente, esas rosas que les traen, más o menos. Aquí son tacaños. Ahí son tacaños, ¿no? No le llevan Ahí rosas, le sería- llevan tulipanes, ¿o qué? O claveles. Bueno, jarrón. ¿Cómo se llama también eso que va a florero? Florero, una cosa así. Eso es vos. Entonces la pregunta es, ¿borde en dir vos? O sea, ¿qué está preguntando? Si acaso el florero era, el jarrón era. Claro. Claro. En dir vos, ahí tenemos el en. Kalaset blev dyrt. ¿Pero por qué dyrt? Porque kalaset es ett kalas. Kalas, en forma indefinida. ¿Y qué significa kalas? ¿Creen ustedes? ¿Fiesta? Fiesta. Kalas es como fiesta. Por ejemplo, cuando alguien está de cumpleaños, se le llama födelsedags kalas. Parece que es todo junto incluso. Födelsedagskalas. Fiesta de cumpleaños. Kalas. Repítelo, Entonces, ¿perdón? repítelo de nuevo, ese Feldoskalov, ¿o cómo? Födelse, se los voy a desglosar. Födelse es nacimiento. ¿Qué es lo que es? ¿Ya? Y kalos es fiesta, por ejemplo. Fiesta. Fiesta. Entonces, para decir Födelsedag, se le diría el día de tu nacimiento. O sea, ¿qué le llamamos nosotros? Cumpleaños. Birthday. ¿Qué es lo que es birthday en inglés? ¿Qué es lo que es birth? Año. Día de nacimiento, Día de cumpleaños. nacimiento. Claro, es lo mismo. Birth es como Födelse, birth, nacimiento. Y birthday, claro. Day es de día, día de nacimiento, pero lo que nosotros llamamos, nos decimos, vamos a celebrar el día de tu nacimiento, no, vamos a celebrar tu cumpleaños. Y kalos es fiesta. Födelsedags kalas, con el genitivo.
fiesta de cumpleaños. Ok. ¿Sí? Sí, profe. Por ejemplo, se le llama mucho por Jesús födelse. Una pregunta. ¿Qué significa Jesús födelse? Ah, Nacimiento de Jesús. Es la palabra födelse. Dígame. El födelsedagsskalas es como decir happy birthday. No, es No. una birthday party. Happy birthday es decir feliz cumpleaños, pero aquí Kalos no es feliz, sino que es fiesta de cumpleaños. Es una birthday party. y para felicitar por el cumpleaños, ¿cómo lo ¿Cómo, hacen? cómo diría Happy usted fiesta? birthday. Pues Bueno, será en que- inglés, perdón. O birthday party. Algo así, birthday party. Yo no sé si se podrá así. Sí. ¿Qué dices tú? Es una birthday party. En inglés. Födelsedagsskalas. Claro. Birthday party, claro. Eso es lo que es felicidad. Kalos es como fiesta. Es como la party. La No es party. Kalas, sino que es Es Kalos. party. ¿Sí? Kalas. Sí. Pero lo que pasa que fiesta no, yo no sé, un poco, porque fiesta en sueco es fest, pues, eso es fiesta, Entonces, Kalos es como celebración. más o menos, kalas, banquete, fiesta, también se puede decir fiesta, ¿viste? Mira, vi har allt klart för din pojkes kalas. Estamos listos para la fiesta de tu hijo, no de su, de tu, dice aquí. Está mal traducido, pero para la fiesta de tu hijo. O para el banquete, o para el carrete, bueno, ustedes, o para la pachanga. ¿Qué dice reventón, acogida, partido, farra, festividad, ceremonia, acto? ¿Sí? ¿Quedaron contentos con la traducción? Sí, sí, Digamos que desde luego. Perfecto. vamos a ir a la pachanga de tu cumpleaños. ¿Usted no dicen pachanga? Aquí decimos party, como en inglés. A la Sí. party o a la fiesta, a la celebración. También se usa pachanga. Pero pachanga ya es como ir así, ya vamos a ir a pasarlo bien. Sí, desde Es luego. claro, pachanga. Nosotros usamos mucho pachanga. O de como dicen en España, de parranda. También. parranda. Salir de Parranda, parranda. parranda se refiere cuando se van de fin de semana. Parranda es fiesta. Fiesta, ¿no? Pero Vamos de algunos lo parranda. utilizan Vamos. el parranda, dicen de parranda. No andaba muerto, andaba de parranda, o sea que andaba bebiendo todo el fin de semana. Eso es parranda para algunos. Para mí que parranda es más que nada como fiesta, andaba de fiesta por eso. No estaba muerto, andaba de parranda, andaba enfiestado. Bueno, Kalos es lo que le digo, banquete, carrete, fiesta. Vámonos de carrete. Nosotros, por ejemplo, en Chile dicen mucho vamos de carrete, a carretear, vamos a fiesta. Pero eso es lo que. Pero ahora si le ponemos la palabra fest, que es también fiesta, reventón, carrete, se dan cuenta que es lo mismo, pachanga, celebración, milonga, festival, juerga, ceremonia, vámonos de juerga, por ejemplo. Es eso, es lo mismo, fest y kalos. Ahora, cuando vamos, por ejemplo, y se le dice mucho kalos, es solamente cuando es de cumpleaños, fest, kalos. Después se dice, no, después vamos a una fiesta, hay una fiesta en tal parte, en fest, una fiesta. No se habla de kalos. Kalos es solamente así como un banquete, más que nada para los niños, repartir golosinas, helado, galletas, esas cositas así, ¿no?
¿cómo se llama? Pegarle ¿cómo se llama eso? A la piñata. ¿Algo más? ¿Podría repetir? Sí, solamente podría repetir toda la palabra. Toda la clase. ¿Cómo? No, toda la palabra. Ya. Födelsedags kalas. Födelsedagskalas. Födelsedagskalas. Kalas. Kalas. Eso. Födelsedags. Födelsedagskalas. Muchas gracias. De nada. Así que practiquen esta Födelsedagskalas, es fiesta de cumpleaños, ¿no? Habíamos quedado de acuerdo. ¿Quedamos de acuerdo en eso o no? ¿O alguien quiere ponerle carrete o pachanga? Así está bien. Ya le ponemos fiesta entonces. No, quedamos con eso, con la fiesta. De cumpleaños. Ya, Födelsedagskalas. Bueno, entonces, nos quedamos siempre metidos en otra cosa que nada que ver. Ya. Entonces, la cosa decía, kalaset, porque es et kalas, o sea, una fiesta. Kalaset blev dyrt. Y aquí ven ustedes que muchas veces no tiene que ser en el et, sino que basta que el sustantivo, hay que identificar el sustantivo. Y en este caso es et kalas. Entonces, kalaset. Esta es forma indefinida, una fiesta, y esta en forma, ¿qué forma tiene esta? Definida. ¿Qué dice? ¿Cómo se dice aquí? La fiesta. La fiesta. Claro. La fiesta resultó un poco cara, ¿no? Dirt. Pero no es dir, sino que dirt. ¿Por qué? Porque ahí viene la flexión congruente. Si es et, es con T, dirt. Si es en, es dir. Dir y dira. Dira, habíamos dicho que era plural. Independiente del género. No es. Claro, Solamente. claro. ¿Perdón? No me están hablando a mí, ¿no? Dira. Caras o caros, ¿no? Blumor. ¿Qué es lo que es blumor? Flores. 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 Blumo, flores. Claro. En blumo, en Aquí pluma es una flor. Blumo, es importante. Es importantísimo blumo, aquí. está en plural. Es importante aquí tener en cuenta la pronunciación otra vez. Porque esta palabra no es embluma. ¿Qué es lo que es? Bluma. ¿Eh? Con acento en la M. No, En Bluma. eso. Bluma. No, es las dos consonantes, no es embluma, si es embluma. Bluma. Claro, embluma. Es importante que se pronuncien las dos M's. Embluma. Porque si te digo embluma, no tengo idea lo que será embluma. Embluma. No, embluma. A ver, acá que me lo diga. En Bluma. En Bluma. Bien. Así, embluma. No sé qué es lo que es blumor. Flores. 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 Sí. Flores del Campo Santo. Embluma una flor. Blumor. Importante la pronunciación. No olvidarse de las dos consonantes. Bluma, blumor. Entonces, la oración dice: Det var dyra blommor du köpte. ¿Y köpte de qué? ¿Qué es lo que köpte? Comprar. Pero, ¿en qué tiempo? Pasado. Pasado. Entonces, ¿cómo Compró. Yo, ese traduciríamos? pasado de shopper.
Sí, de Shepherd, claro. ¿Cómo se podría traducir toda la oración? Tú compraste un Estaban caras. ¿Perdón? ¿Eran caras las flores que compraste? Muy bien. Perfecto. De var dyra, eran. De var, pasado, var, eran, no es. De var, eran o fueron. Eran o fueron. Dyra, eran, Eran eran, caras las flores que compraste. Eran eran, caras eran las flores caras que las flores que tú compraste, ¿no? Y esa es la traducción. De var dyra blommor du köpte. O sea, para decirlo más fácilmente, ¿qué cara las flores que compraste? Una cosa de var dyra, o sea, eran cara, o sea, pero si lo decimos más como expresión, ¡puf! ¡Qué cara las flores que compraste! Perfecto, perfecto. Vamos a ir a la tercera y último ejercicio que tenemos aquí de esto, para que nos entendamos bien, con otro adjetivo. Y el adjetivo es fin, fint y fina. ¿Qué significa eso? Bonito. Sí, bonito o bonita. Se podría traducir así. Bello, hermoso, eso. Entonces decía, fin para los que empiezan con em. Fin. Entonces, ¿qué es lo que en la primera oración nos indica que es la oración es en? Vilken. Vilken. Exacto, Vilken. Porque si no hubiese sido claro, Vilken para los que empieza con en y Vilket para el que empieza con en. Vilkenfin, hámster. ¿Sabes lo que es hámster? un conejillo de Indias, más o menos. Sí, Ese. ¿cómo le llaman en el altiplano? Aquí así se le dicen hamster. ¿Cómo le conejillo de India no tanto? Hámster es como eso los cuy, que le llaman en Bolivia, en Perú, que en Ecuador, comen cuy. ¿Ustedes conocen los cuy? Son como ratoncitos, pero más Sí. grandes, peluditos. Los Sí. cuyos, Pero los comen. Yo tuve un hámster en Sí, eso los comen allá. Eso es muy popular en el altiplano, el cuy. Se lo comen como pollito asado, lo hacen en asado también, cuy. Sí, así lo he visto. ¿Usted ya ha comido? Yo no, por lo menos. Yo estuve en Perú, pero nunca no me invitaron con cuy. Yo le dije, no, cuy no. Yo le dije, cuy no, porque yo me cuido. Ah, Ya medio cuy. pobrecito los animalitos. Sí, el cuy. Y aquí en Suecia los tienen como mascotas. Ah, o Entonces, sea cuando que uno, prohibido comerlo. claro, no, Con la ruedita y todo eso. aquí en Suecia no se comen eso, pero cuando uno va a la casa de un sueco y dice, ve un hámster, un cuy, dice, pero eso nosotros los comimos ya bien frito, así como pollito frito, como pollito asado. Y dice, ¿qué? Sí. Ya Digo, No lo si tienen tienen cuando no nada lo agarrado. que quiera- comer. entonces yo digo, cuando no lo quiera, lo podemos hacer en una cacerola. Eso es hámster, un cuy. Pero ese cuy no existe allá en El Salvador, ¿no? ¿O sí hay? Sí hay, pero son raros. Son raros y se compran en ¿Y las se casas comen? No, nosotros no nos comemos. No, Nos da más que todo Son para mascotas. mascotas. Como Sí, mascota, ¿no? Claro, ajá. claro. Así Aquí es. también, pero lo que es en el altiplano, ahí no. Lo que es Perú, Bolivia, Ecuador, yo creo que en parte de Brasil también, todos ese lado de ahí se come cuy.
Cuy es muy típico. Tú vas al Cusco y ¿cuál es la comida popular del Cusco? Cuy. Y dicen que cuando uno come cuy es como la carne del pollito. Yo no sé. Bueno, no sé, pero yo no lo quise probar y no, gracias. Prefiero el pollo. Profe, por cierto, dice Alma de que no se puede conectar, volver a conectar porque tiene problemas con el Inter. ¿Quién, yo o tú? No, Alma. No, Alma, sí. ya me conecté, ya me Ah, conecté, gracias. Ya me pude conectar automático. Gracias, ya me conecté. Bueno, ya, perfecto. Perfecto. Ya, entonces la pregunta es, no, la expresión, porque es una expresión, vilken fin hamster du har. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Qué bonito el hámster que tienes. Sí. Bueno, yo no sé si ustedes dirán hámster, pero será cuy. Qué bonito el cuy que tienes. Ok, qué bonito cuy tienes. Una pregunta, Dígame. hola, en el caso, porque he visto que también hay una expresión que es marsh bean, no es lo mismo, es otro animal, Es otro animal, marsh bean. un El marsh, conejillo de India, creo, ¿no? claro, más o menos, sí. Buena pregunta, porque en realidad no lo había pensado, pero en realidad es cierto, marsh bean. El marsh bean también lo usan aquí, cobaya, no cuy, conejillo de India, lo llaman lo mismo. Hamster, conejillo de India, cuy, hamster. pero, profe, Hamster, el conejillo pero de Indias no es el ratón blanco. ese es el hámster, ¿lo ven? Ajá. Pero entonces el hámster, que en español dice hámster también, Sí, así se llama en español. Sí, también. Y también en español, el cuy, porque yo tuve un hamster, esto es el cuy. igual se le llama, y se les pone unas rueditas para que están en una jaula. Yo así tuve uno. Esta es la fotografía de un cuy, Ey, conejillo, pero ese es cuyo. Ah, conejillo de Indias. ¿Quién se salió otra vez? Alguien se salió y Angélica quiere entrar. Marsh bean. Entonces, tiene razón. Marsh bean lo que es el cobaya, un cuy, un conejillo de India. Y el otro hámster es hámster nomás. Y aquí nos queríamos comer el hámster nosotros, pobrecito. Bueno, eh, por ejemplo, la segunda tenemos ulla, fick, ett fint skrivbord. ¿A qué le podemos llamar skrivbord? ¿Qué es lo que es book? Script de escriba, escritorio, escritorio. escritorio. Claro, skrivbord, un escritorio. Entonces, al ser entonces va lo que es, decimos el adjetivo, fint, porque es fint. Y present. ¿Qué creen ustedes que significa y Es present? un regalo, es un Claro. regalo. Aquí se dice present, se le llaman regalo. También tiene la palabra presente. Y habíamos dicho que present es como regalo, presente. Entonces, Ulla fick ett fint skrivbord y present. ¿Cómo lo podríamos traducir? ¿Cómo la podrían traducir ustedes? Ula recibió un bonito escritorio como regalo. Bien, sí. Ulla recibió, fick, del pasado de få, recibir, obtener, un bonito escritorio como regalo y presente. No
como relator podría decir son presente, son, pero no se usa el som en este caso, se usa una i presente. Endas, fina yester. ¿Qué es lo que es yester? Viene de en jest. Huésped, en jest, un huésped. Un Yester, invitado. Invitado. Entonces, el plural de invitado Yester son es invitados. yester. Invitados. Por ejemplo, cuando uno tiene una fiesta, tiene yester, invitados. Entonces, dice, endas. ¿Usted sabe lo que significa endas? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo hemos visto? Es como decir, solamente los invitados, no bonitos, sino que finos, así, fig, comain, pudieron entrar. O sea, solamente como los invitados preferidos, fina yester, o sea, los más, ¿no? Elegantones o qué sé yo, lo que sea. Endas se usa mucho aquí, que dice solamente, se dice solamente o exclusivamente, solo, solamente, únicamente, endas. Esta, téngala presente también esta porque se usa muchísimo viene haciendo endas, viene haciendo, sí, un adverbio. Solamente, únicamente los invitados finos pudieron entrar. Fic, coma, in. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es tanto con el tema, ¿Ya? sino que es con la identificación de los nombres en sueco. O sea, van en mayúscula, me imagino, todos los nombres, Sí. pero no sé si habrá una regla general de cómo usarlos, para distinguirlos entre las palabras suecas y los nombres suecos. Con mayúscula primero que todo. Y Ajá. después, por ejemplo, dame un ejemplo, a ver, ¿cómo podría ser? Digamos que el nombre esté presente en medio de la oración. ¿Ya? Sí, te entiendo. Ajá. Pero, Por ejemplo, Ula es un nombre, ¿verdad? sí, Y digamos que corrí hasta Ula cuando estaba en el lago, por ejemplo, para identificar entre medio de una oración así, en una oración sueca como... es solamente que lleva mayúscula. Ajá, Pero lo que pasa es que uno llega, claro, primero que todo mayúscula, porque los nombres siempre tienen que ir con mayúscula, ¿no? En las horas, en los libros, en las cosas escritas, ¿no? Ahora lo que pasa es que uno viviendo aquí se da cuenta de que ya va reconociendo los nombres, así que al final de cuentas se quedan como eh, se quedan como grabados, hace un nombre, pero casi siempre la mayoría de los casos las escrituras van con mayúscula, ajá, no solamente al comienzo. Por ejemplo, ese Ulla, y después hay un nombre, ese es de mujer. ajá. Por ejemplo, está ese nombre que es Ulla, que es mujer, y después está el nombre también que es en Pior que es un nombre masculino, común. que se dice aquí, Ula. Ajá. Entonces, decir Ula aquí es como decir, Ula. Entonces ellos te lo escribían así, Ula, y ese nombre de hombre. Yo tengo un compañero de trabajo que se llama Ula. Ese es Ula, y ese es Ulla. También hay un nombre de hombre que es Andrea, que al inicio cuando yo lo escuché creí que se trataba de una mujer, pero no, era de un hombre, Andrea. Como Andrea Andrea, Bocelli. Andrea, por ejemplo, aquí en este caso aquí Ajá, es ¿ya? de Justo de ahí mujer. viene de Andrea Bocelli. Acá, Andrea. Cuando yo dije, Andreas vas a ir a hablar con Andrea, y yo creí que me encontrar a un hombre. claro, eso es típico, porque Andrea sin ese es más femenino.
Andreas es masculino. Así muchísimos más. Por ejemplo, aquí hay un nombre bien típico que en inglés también es nombre, que se llama Miranda, mientras que para nosotros, por lo menos allá en Chile, Miranda es apellido y no nombre. Y por eso te digo yo, la mayoría de las veces en la oración van con mayúscula. Es la mejor, es la forma de identificar que están hablando de una persona específicamente, ¿no? Tendríamos que encontrar un ejemplo más o menos raro así como para decir, mira, aquí hay un ejemplo y ahí ya podríamos, porque no se me ocurre, ahora no se me ocurre nada como para poder decir así, esto es así, esto no es así, ¿no? ¿Te parece? Me estoy imaginando, y más que todo por irla asociándolo, como usted dice, con el tiempo, ¿verdad? Claro. Y lo otro es la conjugación que estoy viendo de que prácticamente en las oraciones en svenska, sueco, todo va como ordenado y conjugado. Exactamente. Lo que le llaman aquí, por ejemplo, hay una cosa importante que eso lo vamos a ver después, ya una vez viendo todo esto, que se llama Urföll. Urföll es una cosa de las más importantes que tenemos que aprender. Pero una vez que ya Urföll, una vez que ya hemos aprendido la gramática, todo, entonces ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Urföll, que es el orden de las palabras. Y el orden, secuencia de palabras, mejor dicho. ¿Dónde va el sujeto? ¿Dónde va el verbo? ¿Dónde va el adjetivo? ¿Dónde va el sustantivo? ¿Qué preposición se usa? Y así. Y eso es orden de palabras. Y eso es una cosa clara, porque vamos a hablar de lo que son las huvudsats, que son las oraciones principales, y las bisats, que son las subordinadas, y cómo se cambia el verbo y cómo se cambia la negación en las oraciones subordinadas. Eso ya es todo lo que se llama Urföll, orden de palabras, ¿no? Pero eso lo vamos a ver una vez que hayamos pasado todo lo que es la gramática, entonces vamos a trabajar con textos. Mira, aquí hay una oración principal y aquí hay una oración subordinada que pertenece a la principal. ¿Y por qué aquí se cambia? ¿Y por qué aquí el verbo está antes que el sujeto y el sujeto está después del verbo? Y todas esas cosas, ¿no? Oh, ya, sí, creo que en esa parte sí, si no sabemos nada de gramática va a ser un poquito difícil encontrarle lógica. También es como el uso del it al final de una oración. Exactamente. Exactamente, porque, ¿cómo se llama? Es por qué se coloca ahí. Entonces yo te digo, es mejor tener una noción de lo que es la gramática para saber cuando yo le diga, mira, el sujeto, entonces usted sabe, y el adverbio se coloca acá y este adjetivo se coloca aquí de esta manera. Entonces, si no sabemos nada de eso es difícil. Pero una vez sabiendo eso ya podemos trabajar con oraciones grandes, pequeñas y hablamos ya en forma general. Las que son oraciones principales y las que son subordinadas. Y el cambio que las subordinadas en un cambio dependiendo si es una pregunta o es una negación. ¿Te parece? Me quedó claro, sí, profe. Ya. Quería seguir con esto y un poquitito más. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, ¿se entendió esto? ¿Hay alguna otra palabra? Me da por palabras, que es decir, pregunta. Es que yo pregunta sinónimo de palabra. No. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre lo que hablamos de la flexión congruente o la conjugación congruente? ¿Alguna pregunta, señoras y señores? Hable ahora o calle para siempre. Nadie. Bueno. Todo claro. Por el momento está entendido. Sí. Bueno. Que ahí el vocabulario pues estamos fallando. Pero sí, la explicación y el orden y el qué se ven. Sí, eso es lo importante, que por lo menos lo hayan entendido, porque por qué cambia, para que después no venga la pregunta, pero ¿por qué si es röst, por qué le pusieron röst aquí? Una cosa así, ¿me entienden? Y aquí dice, no, pero dyr es caro, pero ¿qué significa dyrt? O sea,
es una cosa más o menos como para llegar a eso, ¿no? Para llegar a decir, no, yo sé por qué es dit, y por qué es dit, porque se trata de la flexión congruente. ¿Y qué es lo que es dita? Bueno, dita es de los plurales, bla, 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 bla. Entonces, lo importante es que ya reconozcan lo que es la palabra en sí. Lo que vamos a hacer aquí, que aquí es un poco más complicado de decir una palabra. Yo encontré una palabra, mira esta palabra, pero ¿qué significa esta otra palabra? Claro, esta otra palabra viene de la misma palabra, lo que pasa es que tiene un significado un poquito diferente. Pero, y esto vamos a hablar de lo que es hur man comparerar de olika adjektiven. ¿De qué estoy hablando yo aquí? ¿Cómo? Cuando alguien Diferentes compara, comparaciones de los adjetivos. compara diferentes adjetivos, ¿Cómo? publica diferentes. Se los voy a decir palabra por palabra. ¿Cómo se comparan los diferentes adjetivos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. ¿Cómo se comparan los diferentes adjetivos? Y eso es lo que dice ahí. Hur man comparera, a pesar de que comparera no se usa mucho. Esta es una palabra solamente que se usa en la parte gramatical, porque comparera se dice, en lugar de comparera, el sinónimo que se usa en lugar de comparera es jämföra. En lugar de comparera se usa jämföra. ¿Qué significa? Lo que estábamos hablando recién. Comparación o comparar. Compadre, comparar. Entonces aquí van a ver la palabra comparera y aquí van a ver la palabra jämförelse, former, o sea, forma de comparación. Que es lo mismo que comparera. Dice, en comparación a adjektivet gör man oftast genom att lägga till ändelserna are och ast. ¿Alguien me puede decir por lo menos, no palabra por palabra, pero por lo menos qué es lo que dice esto? En comparación al adjetivo, una comparación. Del adjetivo. ¿Ya? Está bien. Gör, ¿qué significa? ¿Qué es lo que es el verbo gör? Göra. Es un verbo que hemos visto mucho, y es de los más normales. Hacer. Hacer. Exactamente. Göra. Y es importantísimo este verbo. Hacer. Att göra, hacer. Ya. Sigamos con lo mismo. Estábamos en... ¿Qué me pasa? No sé qué me pasa con el mouse aquí. Ya. Una comparación del adjetivo gör man, o sea, se hace, ¿cierto? Oftast es de la palabra ofta. Y ofta significa a menudo, ¿no? Ofta. Pertenece a las palabras que estos son adverbios. Ofta, por ejemplo, ofta, tercera vez ofta, ofta, alltid, aldrig, ibland, sällan. Por ejemplo, ¿no? Ofta significa a menudo. Alltid, eso ya lo deberían saber, significa, a ver, de a uno.
No todo junto, de a uno. Siempre. Siempre. Aldrig, Nunca. nunca. Iblan, Aldrich, nunca. Iblan, a, v, Tal vez, creo. a A veces, a veces. Celan, es casi nunca. Nunca. Muy a lo lejos. Ofta es a menudo y lo contrario es celan. Profe, Dígame. Casi. no sé si en esta nos pudiera poner como, no sé, como quizás a veces nos pone el significado en inglés. De estas también, del often, always, quizás para ubicarnos un poco mejor, para memorizarlos Claro, más. claro. Justamente el ofta es often, always, never, sometimes y celan. ¿Cómo le diría a usted? Justamente ahora no me sale, pero es raramente, rara vez, escaso, infrecuentemente, pocas veces. Eso es often, always, never, sometimes. ¿Y cómo le dijeron a este último que no me acuerdo? Rarely. Raramente, sí, raramente, o casi nunca, o sea, una cosa así. Hay unos 2 o 3 más que no me acuerdo ahora. Solamente quería indicarles solamente lo que significan estos adverbios, ¿no? Adverbio de tiempo, de modo. ¿Por qué? Porque y ese es ofta, pero ¿qué significa oftas? Dice, si es a menudo, es una comparación del adjetivo se hace lo más a Muy menudo, frecuente o lo más frecuentemente. frecuentemente lleno más legatil, o sea, poniendo, agregando, legatil es agregar, poner, en del serná es las terminaciones. En del C, esta palabra en del C es una terminación. Y en del serná es las terminaciones. En del C es como una terminación. En del C, en del sen, en del ser, en del serná, las terminaciones. Así que si es que nosotros podemos, si hacemos, ¿cómo se llama? Las 4 formas del sustantivo. En del C, una terminación. En del sen, la terminación. En del ser, con R, terminaciones. Y en del serná, como dice aquí, las terminaciones. Are y as. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, que nil es svog. Svog es, Alma, Débil. débil. Nils Estamos es hablando débil. de la comparación de los Débil. adjetivos. Entonces decimos, por ejemplo, Nils es débil, pero, espero, Per es más débil y Bill es el más débil. O sea, estamos hablando de qué? Estamos hablando de las diferentes formas de comparación que tiene el adjetivo. Y esto es importante también, esto es muy importante aprendérselo. La forma positiva, que es la forma básica, Grund es base, Grund es base. Forma base, la forma básica, se llama calas, se llama positiva, o sea, alegre, feliz. No, alegre. Después, la forma comparativa, es comparativa en español, ¿no? La segunda forma de comparación se llama comparativa, que se llama más alegre. Y la superlativa, que es la forma de comparación más alta, o la mayor, se llama superlativo, que es el más o la más alegre. De esto, en español, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Si yo estoy bien, ¿cómo están ustedes?
En comparativo. ¿Cómo se dice? Mejor. Mejor. Bien, mejor. Y la superlativo. El mejor. El mejor. Eso. De eso estamos hablando. Estamos hablando de rojo, el más rojo y lo más rojo. Estamos hablando de feliz, el más feliz. No, feliz, más feliz y el más feliz. De eso estamos hablando. De la forma de comparación. Ahora, ¿cuántas formas de comparación, dependiendo de las vocales? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Porque la hora se nos acabó, señoras y señores. Así que ahora todos a poner la cámara para despedirnos. Si alguien quiere despedirse. René es la primera. Ahí están todos. Todos no, pero la mayoría. Bien. Saray, hace tiempo que no te veía. Saray. Hola, sí, Hola. es que se me olvida activar la cámara. Ah, por eso, por no te veía. Ya, No, Susana. no, porque siempre he estado. Sí, porque usted está en el hospital. Sí, es un placer verlo, Ruth, Alessandra también. Es un placer verlo siempre, ¿no? Verde, Sari Marciano, verde. Así que por lo menos nos vemos a la empezada y a la terminada. Sí. Y bueno, y me ven a mí cuando yo le hago para que me vea cómo hago las vocales, nada más, pero bueno, cosas. Un placer haberlos tenido y voy a tratar de mandarles el material en la semana, así es que la próxima semana seguimos para terminar con la cosa de los adjetivos. ¿Les parece? Sí, nos parece. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Horas de calor. Bueno, No se le olvide hablar con el embajador, profesor. Ah, sí, para los pasajes. Queremos reunirnos. Sí, por supuesto, es importante. Ya nos vemos. Un gusto, adiós. Hasta luego. Adiós.